Hola, aquí estamos en FM 88.5, radio de la Unidad Académica Dr. José María Huerchi, con nuestro microprograma radial La calidad de la educación en el pasado y las nuevas tecnologías. Soy María de los Ángeles, desde la asignatura Política y Legislación del Profesorado de Educación Primaria, y compartiremos avances de nuestros estudios relacionados con temas de actualidad. Aquí presentamos Mitomanías de la educación argentina. Según los investigadores Emilio Fanfani y Alejandro Grimson, las mitomanías son las frases a las que nos referimos, esos lugares comunes de la educación que muchas veces se contradicen entre sí. Sin embargo, pueden ser sostenidas por una misma persona, como suele ocurrir con el repertorio de refranes, para usar según la ocasión. En un comienzo, esas ideas fueron pensadas por ciertas personas en determinados contextos, pero siguen circulando independientemente de las circunstancias. La historia y el tiempo no pueden modificarlas si no reflexionamos críticamente sobre ellas. A esa obsesión de los argentinos por simplificar para sentirnos satisfechos, las consideramos aquí una manía. Las mitomanías educativas. Estas mitomanías tienden a desentenderse de las miradas complejas que cualquier proceso de cambio requiere. Son vallas difíciles de franquear para cualquier intento de instrumentar proyectos de cambio concretos y viables. He seleccionado del capítulo 3 un mito en relación con los docentes. Mitos sobre la decadencia educativa. La educación de antes era de mayor calidad. Además, reflexionaremos sobre el escenario actual y las tecnologías en la vida educativa. La educación de antes era de mayor calidad. Es cierto que ahora van más niños a las escuelas, pero antes aprendían y ahora no aprenden nada. Pocos conceptos son tan elásticos como el de calidad de la educación. Todo el mundo habla de ella, pero pocos se ocupan de precisar su contenido. Se habla de calidad para lamentar su caída o su ausencia. A su vez, la educación es un término demasiado amplio para adjudicarle propiedades o cualidades. ¿A qué se alude con la palabra educación? ¿Al sistema escolar? ¿Al aprendizaje? ¿A los métodos y las instituciones educativas y sus recursos? Sería productivo que cuando se hicieran diagnósticos sobre la calidad de la educación, se precisara el contenido de los dos términos. La calidad aparece con fuerza en los temas de educación hacia los años 80, como una preocupación de los países centrales. También se nota su emergencia en el marco de la crisis de las instituciones y de la sospecha que comienza a cernirse sobre las escuelas y sobre los docentes antes incuestionados. Necesitamos evaluar seriamente si nuestros niños aprenden los elementos necesarios de matemática y lectoescritura, pero la calidad remite a una valoración, un terreno en el que siempre hay conflictos y criterios en disputa. De esta manera, lo que para algunos es muy bueno, por ejemplo, la concientización política de los adolescentes en los colegios secundarios, para otros es muy malo. Lo que para unos es imprescindible, por ejemplo, una sólida educación sexual, para otros es peligroso. Muchas veces se toma el parámetro de los colegios universitarios para describir el pasado y los de cualquier escuela de barrio para el presente, violando así una regla elemental de la comparación válida, como es la prohibición de comparar peras con manzanas. Los colegios nacionales de 1930 podrían ser una referencia educativa. En cierto modo, la oferta en ese momento ya comenzaba a segmentarse. Colegios nacionales para algunas élites, escuelas comerciales y técnicas para sectores medios y luego también para las capas superiores de la clase obrera. La segmentación parecía provenir de los diferentes públicos que asisten a las escuelas e imprimen su marca social en las instituciones.
¿Puede alguien afirmar que la enseñanza y el aprendizaje en el Colegio Nacional era mejor hace un siglo de lo que lo es hoy? Bueno, sería temerario intentarlo, ya que de ese modo la sustancia del asunto permanecerá indefinida. Esto es, ¿de qué aprendizaje se habla? Numerosos registros del pasado desmienten la narrativa de la decadencia de la educación argentina, lo cual no significa que en el pasado no hayan existido docentes, instituciones y actividades extraordinarias. En el pasado hubo grandes docentes, pero ¿quién puede arrogarse el derecho de afirmar que hoy ya no hay grandes maestros? Por nuestra parte, no tenemos dudas de que los maestros son seres humanos iguales al resto. Hay grandes, buenos, regulares y malos. Quiero contarles un ejemplo, una historia breve. Uno de los grandes filósofos del siglo XX se llamaba Ludwig Wittgenstein. Era maestro en un pueblo rural de Austria. Fue una de las mentes con mayor capacidad de abstracción de la historia humana, pero parecía desconocer algo fundamental que sabe la mayor parte de los docentes. Su experiencia estuvo marcada por la sobreexigencia, que en su caso reflejaba su voluntad de dar todo a sus alumnos. Pero llegó a tener problemas con los padres de sus discípulos por ciertas situaciones violentas, lo cual dio por terminada esa experiencia. Por su reflexión sobre el lenguaje, la lógica y la matemática, Wittgenstein quizás haya sido uno de los docentes con mayor nivel académico de la historia, y dejó para la posteridad la lección de que la formación académica es necesaria, pero de ninguna manera suficiente para tener éxito en la empresa educativa. La calidad de la educación que reciben los niños debe ser objeto de un amplio debate. Para ello es necesario ser precisos respecto de los objetivos. También es imprescindible desarmar la creencia de que una mayor inversión puede resolver por sí sola los problemas ligados a la calidad. La educación no funciona sin dinero, pero tampoco sin procesos educativos, sociales y culturales. Es necesario detectar los problemas que debemos resolver hoy y que pueden marcar un mejor futuro para nuestra educación, nuestros hijos y nuestro país. Pensemos ahora qué sucede con la educación y el escenario actual. La incorporación de las tecnologías, de la información y la comunicación en la vida cotidiana, ya sea para uso artístico, laboral, educativo, ha sido paulatina y ha ido evolucionando junto al surgimiento de nuevas herramientas y al uso combinado de alguna de ellas. A lo largo de este proceso que está ocurriendo aún, las TIC han pasado y están pasando en el campo educativo de ser un fin a considerarse herramientas potenciadoras y facilitadoras de los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje. El modelo educativo para el siglo XXI privilegia el aprendizaje continuo con situaciones variadas y en interacción con otros. En este escenario existe un consenso respecto de que las TICs facilitan el paso del aprendizaje individual al aprendizaje social y colaborativo en red. Como resultado de la influencia y de la interacción constante de las tecnologías en la vida cotidiana, pensamos y procesamos la información de manera diferente a como lo hacíamos antes. Pensemos, construcción colaborativa del conocimiento, nuevas herramientas y espacios para producir el saber. Se trata de una nueva forma de construir el conocimiento. Mientras nos dedicamos a debatir acerca del mejor modo de acercar la tecnología a la vida escolar y cotidiana de los chicos, ellos se encuentran sumergidos en un escenario del cual ya forman parte desde su nacimiento. La revolución tecnológica ocurrida durante las últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI
ellos pertenecen a una sociedad digital. Pero no se trata de manejar herramientas informáticas, sino de promover competencias en los alumnos para actuar y producir en la sociedad, que las mismas TICs han contribuido a crear. El surgimiento de nuevos sistemas de comunicación están cambiando nuestra cultura a una gran velocidad e introducen nuevos interrogantes y desafíos en el sistema educativo. Pensemos entonces, ¿qué sucede con las TICs en la educación? Las formas de enseñar de hoy se ven impactadas por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tanto por la influencia que ejercen en la vida personal y profesional de los docentes, como por el rol que han asumido en el marco de la cultura global y de la cultura adolescente y juvenil. El auge de estas tecnologías y de la web social no es un fenómeno pasajero, sino una actitud. Lo que sucede en la vida cotidiana se va filtrando en todas las áreas y las aulas no son la excepción de esto. El gran desafío de los docentes consiste en aprender a aprender y el de los planificadores de la educación en diseñar programas y contenidos curriculares que incluyan la utilización de las TICs, aprovechando al máximo su potencial pedagógico. La incorporación de las TICs instala en la actualidad una nueva agenda para el debate educativo, donde el tema central refiere a cómo favorecer el uso de las tecnologías con sentido pedagógico, es decir, como herramientas que colaboren en la construcción de conocimiento socialmente relevante. Nuestra sociedad tiene aún muchas deudas en lo que respecta al ámbito educativo, y muchas de ellas van más allá de que las escuelas posean o no herramientas de calidad o informáticas. Pero la educación asume el compromiso de garantizar a toda la población el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su obra hacia la dignidad y fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el mínimo de conocimientos de índole tecnológica. Y esto consiste en ir incluyendo como contenidos de la educación básica y obligatoria aspectos que refieren al aprendizaje y el uso de las nuevas tecnologías de la información. Bueno, aquí llegamos al final de nuestro microprograma radial. Deseamos que haya sido del agrado de los oyentes y esperamos sus opiniones en la página Didáctica Viva, en Facebook y en el canal de YouTube. Gracias por escucharnos y hasta un próximo encuentro.